Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas. En esta ocasión vengo a continuar un tema que había dejado pendiente, que era el tema de los principios del derecho laboral, de los cuales mencioné que habían cuatro que son los más conocidos. Hablamos en el anterior video del principio protector. En el actual hablaremos acerca del principio primacía de la realidad, irrenunciabilidad y de la carga de la prueba. Bien, comenzamos. Principio primacía de la realidad. Este principio nos sirve de base para entender que se tiene que defender o prevalecer aquello que sucede en la realidad, en el día a día, en la cotidianidad del trabajo en sí. Es decir, puede ser que haya un contrato que establezca cosas, ¿no? Que establezca, por ejemplo, horario, buenos tratos o cargo o algunas obligaciones por parte del empleador, ¿no? Y puede ser que haya otra realidad distinta que supere a esos formalismos, como el caso, por ejemplo, del tema del libro de horas extras. Digamos que tu salida en la noche es a las 7, pero siempre se queda el trabajador posterior a eso, en un ejemplo que les doy, hasta las 7:30, 7:40, pero eso no aparece en los libros, ¿no? Entonces, la realidad, esta realidad, esa media hora, 40, 20 minutos posterior al formalismo legal, a lo que sí aparece en los documentos, que aparece que el trabajo sale en punto, pues en un proceso judicial se tiene que prevalecer esta realidad. Muy bien, y el trabajador no está obligado al 100% de demostrar esta realidad. Simplemente basta con mencionarla y presentarla ante el juez para que sea en un proceso analizada su justificación. Bien, pero el principio de realidad nos dice eso, que se tiene que prevalecer, privilegiar, analizar la realidad. Incluso se debe calcular los derechos laborales en base a la realidad y no a las apariencias. Por ejemplo, digamos que se firma un contrato a plazo fijo, pero 3 meses anteriores se hizo un contrato verbal. Es decir, le dijeron, mira, te vamos a tener a prueba 3 meses, que pasa en algunas empresas, te vamos a tener a prueba 3 meses. Pasas esa prueba y te contratamos, te hacemos un contrato a plazo fijo. Digamos que el trabajador va en su segundo año, va un contrato a plazo fijo y 5 meses. Y bueno, por alguna causa, alguna razón, deciden retirarlo de la empresa. ¿Cuál es su antigüedad? ¿Un año y 6 meses? ¿O un año, 6 meses y esos 3 meses que supuestamente eran de prueba y eran verbal? Se tiene que privilegiar la realidad, es decir, todo el tiempo, desde el día 1 de servicio hasta el último día, así como los horarios, los derechos y obligaciones que se cumplían y los que no se cumplían. Eso, se tiene que privilegiar la verdad, la realidad sobre lo que en apariencia está. Por ejemplo, igual se podría dar que figuren, que hagan figurar que te cancelan, es decir, por ejemplo, el doble aguinaldo. Mira, trabajador, firmame que te estamos pagando, pero ¿entendés? No tenemos para pagarte. Y en un proceso judicial el trabajador podría demandar que en realidad no le pagaron o que lo hicieron firmar, por ejemplo, una renuncia voluntaria con base en tipo amenaza o coerción de que si no firmaba la renuncia, pues no le pagaban su beneficio, ¿no? Todos esos extremos se pueden afirmar en un proceso judicial. Bien, luego tenemos el principio de irrenunciabilidad, que este principio nos dice que el trabajador, por más que lo haga en un contrato o de manera verbal o no lo cobre, el trabajador no renuncia a sus derechos laborales. Claro que hay especificaciones, hay particularidades especiales como el caso de la vacación, que hay un lineamiento de que, en el entendido de que la vacación no es un salario adicional o no va direccionado a que la ganancia del trabajo se incremente, sino a que el trabajador regenere sus fuerzas, es decir, descanse de la rutina que tiene el trabajo. En ese entendido, pues no se acumula, ¿no? Porque digamos que ha trabajado 10 años y bueno, que descanse de golpe todo ese tiempo. La ley, por el momento, se tiene lineamientos jurisprudenciales, es decir, en sentencias constitucionales, de que solamente se pueden acumular 2 vacaciones. Ya no serían, bueno, pueden ser pagadas, como también pueden ser descansos, ¿ok? Pero no se puede realizar más allá por el momento, por la interpretación presente que hay en la línea jurisprudencial, como les explico. ¿Ok? Pero en base a los otros derechos laborales, como ser horas extras, digamos que un trabajador en un
documento, renuncio. Yo renuncio a mis horas extras. O pongámosle el ejemplo del despido, que lo despide, le pagan sus beneficios que el empleador haya calculado y le dicen, estoy recibiendo tan monto en base de mis beneficios sociales y renuncio a presentar toda acción contra la empresa, ¿no? Cualquier documento que hagan renunciar, por ejemplo, un contrato inicial. Digamos que hacen un contrato al inicio de la relación laboral donde se establece que el trabajador va a ganar un sueldo inferior al salario mínimo. Por más que haya firmado el contrato, el empleador puede querer decir en un momento por qué se demanda con el mínimo nacional si se hizo un contrato en el que el trabajador aceptó un salario inferior. El trabajador en materia laboral no puede renunciar, es incapaz en ese sentido, tiene incapacidad jurídica para renunciar a su derecho laboral. Digamos, por ejemplo, que al trabajador, de acuerdo a un cálculo de los beneficios sociales, se le debe, pongámosle, 10.000. Y el empleador dice, mira, tengo 5.000 y ya, está bien, aceptan los 5.000 y le hacen firmar un cierto documento donde se establece que está renunciando a lo demás por llegar a un acuerdo entre partes, ¿verdad? Pero no puede hacer eso. Es decir, lo va a firmar, pero ese documento puede ser viciado de nulidad, puede ser anulado y no es válido que el empleador lo use en un proceso para decir el trabajador renunció. Lo puede usar, pero hay grandes probabilidades de que por el principio de irrenunciabilidad que dice que el trabajador no puede renunciar a sus derechos laborales, ese contrato sea anulado y no le sirva de mucho en un proceso. Eso nos dice el principio de irrenunciabilidad. Bien, el último, el principio de la carga de la prueba. Normalmente en un proceso civil, penal y de otras materias, que cada uno tiene su particularidad, pero en la gran mayoría el que demanda debe presentar elementos de prueba de las afirmaciones que está realizando. Por ejemplo, si yo en materia civil digo que alguien me debe, pues debo presentar un contrato. Si no tengo un contrato, debo presentar testigos, ¿no? Algún documento, algo, una grabación, ¿no? De lo que yo estoy demandando. Si fuera en materia penal, lo mismo. Si yo acuso a alguien de que hizo algún delito, pues necesito una grabación o testigos o declaraciones, cosas así. Pero en materia laboral surge la inversión de la carga de la prueba. Esto no quiere decir que el trabajador, para entrar a un proceso judicial, no necesita ir con el pleno, con la plena demostración de las afirmaciones que te realizan. Es decir, el trabajador va a decir, a mí no me pagaron horas extras, no me pagaron primas, no me pagaron aguinaldos o subsidios retrasados, y el juez no le va a pedir al trabajador demuestre, presente pruebas de todos esos derechos que usted está pidiendo, sino que lo va a admitir haciendo una revisión de los requisitos mínimos que establece la Ley General del Trabajo para entrar a un proceso judicial, pero los va a admitir esas afirmaciones como verdades y va a esperar a que sea la parte empleadora quien niegue estas afirmaciones, esta vez sí con elementos de prueba. El empleador, para ser más entendible, tiene la carga de la prueba. El trabajador demanda, afirma que se le debe, y es el empleador que tiene que negarlo y tiene que probar que ya se le canceló o que no se le debe. Ese es el principio de la carga de la prueba. En este caso se le invierte. Y bien, todos estos principios van direccionados a proteger al trabajador, porque se entiende que hay una diferenciación en la realidad que es notoria por la capacidad económica que tiene el empleador y la poca capacidad de defensión que tiene el empleado, porque depende del empleador para recibir su sueldo, para mantener a su familia. Entonces muchas veces el trabajador va a decir, sí, está bien, acepto, está bien, no me despida, yo, ¿no? Se ve muchas veces por esa presión económica a aceptar que sus beneficios o sus derechos laborales no se cumplan. Pero la ley lo protege de esta manera, creando estos principios, estos lineamientos, que son muy difíciles de evadir. Los beneficios sociales son muy complicados de evadir. ¿Ya? Y no se busca como que volver intocable al trabajador, sino defenderlo de sus propias necesidades económicas y del empleador
que va a buscar no cumplir con los beneficios sociales en la mayoría de los casos. Muchas gracias, hasta la próxima, y si les sirvió de algo, no olviden suscribirse y que eso me motiva muchísimo. Hasta la próxima.